Empezando por el grupo mixto, ¿verdad? Por el grupo mixto. Muy interesante todo lo que plantea. Efectivamente, a eso es lo que iba. Un paro del 16%, desde luego, es una de las muestras de que algo no funciona y que si tenemos un estatuto especial que se supone que nos debe hacer ir mejor, no está funcionando por algún lado, ¿no? Piensa, y lo respeto, que no se puede reproducir lo de Nueva Zelanda. Yo creo que si analizamos el caso, más bien si aplicáramos en Canarias lo que se hizo en Nueva Zelanda, ya digo, ejemplo de transparencia, ejemplo de constitucionalismo querido por izquierda y a la izquierda y a la derecha del espectro político, creo que veríamos que ese tipo de reformas que se pueden perfectamente aplicar a través del RE funcionarían mucho mejor en un archipiélago como Canarias que en Nueva Zelanda. Pero bueno, que nos convertiríamos en camareros si eliminamos del todo el IEM. Creo que todo lo contrario. Creo que si eliminamos el IEM, lo que haríamos es encontrar nuestras ventajas competitivas, porque lo que estamos haciendo es distraernos. Estamos privilegiando a unos pocos, estamos dándole 250 millones de euros de los canarios, del bolsillo de los canarios, a unos pocos, y me asombra que personas que digan que son sociales y demás defiendan algo así, para cobrarle a todos los canarios, especialmente a aquellos que tienen un bajo nivel socioeconómico, para entregar esos 250 millones a personas que lo que están es siendo protegidas en su actividad. Lejos de convertirnos en camareros, lo que encontraríamos son aquellos nichos en los que Canarias tiene una ventaja competitiva. ¿Cuáles? Pues nichos como los que estaban comentando algunos de ustedes, nichos como puedan ser la inteligencia artificial, nichos como puedan ser, yo decía antes, las criptomonedas. Puede haber muchos más. El Salvador cometió es un caso totalmente distinto. Yo he estado mucho tiempo en El Salvador y allá lo que ocurrió es que adoptaron como moneda de curso legal. No es que pusieran un ámbito legal en el que se permitiera la actividad con Bitcoin, es que lo adoptaron como curso legal y sus reservas son en Bitcoin. Y entonces tienen esos vaivenes que hablabas, que tiene toda la razón. De todas formas, si lo que queremos, y varios lo han planteado, es inteligencia artificial, y por donde van las cosas son inteligencia artificial y desarrollos tecnológicos, lo que necesitamos es energía muy barata. En Canarias no hay energía muy barata, hay energía muy cara. La única opción que tendría Canarias para energía muy barata son centrales nucleares modulares. Absolutamente la única, no hay otra para poder tener tecnología a gran escala con energía barata, que es lo que necesitan las tecnologías intensivas en energía. Desde Vox, sí, obviamente a eso es a lo que iba. Canarias puede ser mucho mejor de lo que es. Canarias no merece estos 25 años de estancamiento. Canarias puede aspirar a ser un líder. Canarias puede aspirar a ser una zona de progreso, de crecimiento, mucho más de lo que pueden aspirar otras regiones, pero nos estamos castigando a nosotros mismos. Sobre la turismofobia, quizás bien o mal llamada turismofobia, el modelo. Yo creo que cualquier región del mundo lo que trata es encontrar un sector que ocupe lo mínimo posible de territorio y dé el mayor valor posible, el mayor número de empleos, el mayor número de generación de riqueza posible. Eso es lo que buscamos, ¿no? Algo que ocupe muy poco. Miren, el turismo ocupa aproximadamente un 2% del territorio de Canarias y da un 40% de la renta de Canarias. A mí se me hace muy difícil imaginar otro sector que sea capaz de, a cambio de tan poco territorio, un 2% apenas, dar un 40% directo del valor que se produce en Canarias. E indirecto posiblemente estamos en el 60%. Así que creo que es desconocer, esos movimientos son de un desconocimiento total de lo que ha sacado a Canarias de la pobreza y de la suerte que tenemos de poder tener un modelo, ya digo, que ocupe tan poco y dé tanto a cambio. El IEM y los cabildos, pues efectivamente habría que hacer toda una reestructuración de la financiación local, eso sin lugar a duda. ¿Cómo? Bueno, creo que hay diversas formas de verlo. Una es a través del... creo que mirando el ejemplo de lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid, nos podemos hacer una buena idea de por dónde irían los tiros. Impuestos que no recaudaban absolutamente nada, como
voy a poner el ejemplo ahora de donaciones, ¿no? Y que no recaudaban absolutamente nada, reduciéndolas a la mínima expresión, han pasado a recaudar muchísimo. Obviamente estamos hablando de la curva del Laffer y el fenómeno bien conocido de cómo impuestos bajos llevan a recaudaciones mucho más grandes. Creo que en ese contexto es en el que habría que hacer una redistribución de la asignación local. Desde Nueva Canaria, la escuela austriaca, la verdad no mencioné absolutamente nada de la escuela austriaca. No sé de dónde sacó lo de mi charla sobre la escuela austriaca. Nada de lo que comenté era sobre esa escuela, aunque quizás sea compatible con esa escuela. Dar por hecho que el crecimiento va en contra de la cohesión social es algo que me asombra, porque en general no hay nada en el crecimiento que necesariamente vaya en contra de la cohesión social ni de una distribución de una forma o de otra. Más bien nos encontramos que en aquellas zonas del mundo que tienen un crecimiento orgánico, lo que hay es una distribución de la renta mucho mejor que en países como España. Entonces me asombra ese rechazo de entrada al crecimiento, ¿no? Y la movilidad social, y la movilidad, creo que es una cuestión fundamental, ¿no? Deberíamos aspirar a regiones del mundo donde hay una alta movilidad social. Y precisamente en el tipo de medidas, si miramos países con el tipo de medidas que propongo aquí humildemente, pues vemos que son sociedades con una altísima movilidad social, como por ejemplo el caso de Nueva Zelanda, obviamente el caso de Estados Unidos, que está muy estudiado, pero esa idea de regular desde arriba y redistribuir, no se puede redistribuir nada si no se genera nada, y Canarias no genera nada, Canarias no crece, Canarias es que yo creo que hablamos y somos poco conscientes de que llevamos todo el siglo en el que estamos sin crecer, solo perdemos, estamos empobreciéndonos y perdiendo. Entonces, perdiendo y empobreciéndonos, pues es difícil redistribuir nada. Lo que hay que hacer es crecer para poder redistribuir. Desde el Partido Popular, el AIEM, bueno, es que a ver, hay una cuestión, que es más... Lo podemos tratar desde un punto de vista más económico o de un punto de vista más ético. Yo creo que desde el punto de vista ético es inmoral. O sea, un impuesto que lo que hace es privilegiar a unos pocos y enriquecer a unos pocos a cambio de empobrecer a la mayoría es inmoral. Entonces, ya de entrada, yo personalmente tengo que estar en contra. Pero desde el punto de vista económico estamos hablando de un impuesto que recauda, ustedes lo sabrán mejor que yo, 250 millones de euros aproximadamente, y a cambio de 250 millones de euros lo que estamos haciendo es cerrar a Canarias. El valor de pérdida de cerrar a Canarias es muy superior a 250, a nadie se le escapa, es muy, muy superior a 250 millones de euros. Entonces, no tiene justificación, en mi opinión, ni económica ni ética. Lo que tiene es pues una tradición que está ahí y que obviamente molesta a quienes viven de él el que se quite. Igual que molestaba quitar las leyes de grano a quienes se beneficiaban de las leyes de grano, aunque perjudicaba a la gran mayoría de Inglaterra. A los niños en los colegios se les enseña que Europa empezó a crecer cuando se eliminaron las barreras arancelarias. Y sin embargo, aquí defendemos una y otra vez, o se defiende el AIEM. Yo creo que es un problema de hechos consumados o de status quo. Fintech e inteligencia artificial, totalmente de acuerdo, esos pueden ser, o criptomonedas, ¿por qué no? Cualquiera de ellas es válida, pero sí, si vamos a tecnología necesitamos energía barata, eso no cabe duda, y quemando fuel oil no se puede, quemando fuel oil o con energías eólicas y solares, ninguna de esas nos va a permitir. El gas quizás sí, y la energía nuclear también. Y si tuviésemos hidroeléctricas grandes también, pero no tenemos hidroeléctricas grandes, desafortunadamente. Desde Coalición Canaria, sí, el vivir a mucha distancia, pero vivir a mucha distancia no es tanta distancia. Si miramos la distancia entre Nueva Zelanda y Australia, es una distancia
tremendamente superior a esa distancia. Estamos hablando de una distancia 4 veces más, casi la distancia entre Canarias y América. Las distancias son relativas y Canarias no está tan distante. El problema de la paquetería, que era el ejemplo, la broma, no es un problema de distancia, es un problema de arquitectura institucional, es un problema de barreras, es un problema de trabas, es un problema de aduanas, es un problema de impuestos, es un problema de regulación, es un problema de número de pasos. Nueva Zelanda pasó de tener 20 y pico trámites a tener un solo trámite, pero no solo Nueva Zelanda, Estonia hizo lo mismo, Lituania hizo lo mismo, pasaron de tener 10, 20 trámites a tener un trámite y pasaron a simplificarlo y a reducir la regulación. ¿Qué habría sido de los canarios en los años 60 y 70 si no fuera por el REF? Precisamente es lo que quise decir. Precisamente gracias a ese concierto social, precisamente gracias a ese acuerdo acerca de qué es lo que nos definía y cómo tenía que estar Canarias abierta al mundo, fue que Canarias creció de una forma espectacular en los años, sobre todo finales de los 60 y principios de los 70, a partir del momento en que tuvimos el primer REF. El problema es que ese crecimiento meteórico y que llevó a una mejora social de todo tipo, se paró en seco. Pero es que se paró en seco. Es que pasamos de crecer muy bien a no crecer, a involucionar, a tener más y más pobreza. Y no es porque cayera del cielo, el resto del mundo siguió creciendo. Algo pasó en Canarias que pasamos de crecer mucho a detenernos. Y cada uno tendrá su explicación. Yo no he escuchado cuáles son la explicación a este fenómeno único, que es que pasemos de crecer mucho a pasemos a empobrecernos. Y es algo que afecta, obviamente, a muchísimos canarios, a la mayor parte de los canarios. Eso es lo que hay que explicar. Y yo creo, y ya dije, que está en el cambio de perspectiva a partir del 94. Europa, ¿cuál puede ser la posición de Canarias? Canarias tiene una posición muy complicada, muy complicada. Por un lado, a no ser que hagamos reformas realmente grandes en el REF. ¿Por qué? Por un lado, porque el tema de los incentivos fiscales se va a acabar. Hay acuerdos internacionales y todos somos conscientes de ese tope del 15% y eso nos va a afectar gravemente. Por eso el REF no puede quedarse en incentivo. Si no les valen mis argumentos, pues también por esto no puede quedarse en el tema de incentivos fiscales, porque da toda la sensación de que ahora con el cambio de administración en Estados Unidos no podemos saber. Pero Europa, desde luego, es la líder mundial en intentar poner ese 15%. Y va a ser muy difícil mantener una excepción para ninguna de las regiones. Pero de todas formas, Europa, lamentablemente, es una parte del mundo que se está quedando atrás. Europa, miremoslo en el contexto mundial, Europa casi no crece. Son otras partes del mundo las que crecen y Canarias debería estar mirando a esas otras partes del mundo, obviamente siendo parte de Europa, pero tratando de emular esos lugares. Y desde el Partido Socialista, bueno, y a lo anterior, ¿y qué se puede hacer en ese contexto? Pues creo que lo que comentaba, ¿no? Tratar de aprovechar el REF no solo como incentivos fiscales con las RIC, sino con la batería que propuse y buscando nichos como hicieron Jersey y Guernsey. Desde el Partido Socialista, bueno, dice que desconozco la historia del REF y demás, bueno, interesante. De su opinión, surge del consenso político. Sí, eso efectivamente es lo que dije, que surge del consenso político. Y que continúa habiendo consenso político. Sí, claro que sí, pero diferente tipo de consenso político. Y es ese consenso político del que usted se enorgullece, el que se ha cargado a Canarias, el que hace que haya más pobres en Canarias hoy, el que hace que haya un paro del 16%. No, es que Canarias crecía y los canarios mejoraban. No unos pocos, mejoraban los canarios. Solo tiene que ver la renta per cápita por decilas, no la media, por decilas en Canarias, y ver cómo mejoraban todos los tramos. Y usted se ríe, pero es muy gordo el asunto. No, pero es que es muy gordo el asunto, porque pasamos de crecer a que se empobrezca muchísima gente. Entonces, queremos que aumente la productividad, dice, pero que prospere. Por supuesto, queremos que aumente la productividad para prosperar, no para no prosperar. Y queremos que lo haga tantos canarios como sea posible. Claro, ¿cuál es el modelo que produce eso?
¿El modelo del REF actual, del acuerdo actual? Obviamente no. Estamos estancados, no crecemos. Creo que o bien decidimos dar un paso adelante y hacer un nuevo consenso que acabe con los privilegios y libere a Canarias de las ataduras y de los muros, o vamos a seguir en esa situación. Muchísimas gracias. Gracias a